¿Te has preguntado si tus luchas y sufrimientos son parte de un plan más grande? La Biblia nos asegura que las pruebas no son el final, sino el camino hacia algo glorioso. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo es una promesa, sino un recordatorio de que cada dolor, cada lágrima, tiene un propósito divino. Hoy exploraremos cómo reconocer las señales de que tu prueba está llegando a su fin y un milagro está por suceder en tu vida. Dios no solo quiere consolarte, sino mostrarte su poder de transformación. ¿Estás listo para descubrir lo que Él ha preparado para ti? Las pruebas que enfrentamos en la vida a menudo parecen imposibles de superar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, cargando un peso tan grande que parece quebrarnos? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que nuestras pruebas no son en vano. En Santiago 1:2-4 encontramos una verdad poderosa. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que, aunque nuestras luchas sean dolorosas, Dios está obrando en ellas, preparándonos para un propósito mucho mayor. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa las dificultades para transformar vidas. Piensa en Job, un hombre que perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia y su salud. A pesar de ello, Job nunca perdió su fe en Dios. En medio de su sufrimiento, proclamó: pero Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Este es el corazón de la enseñanza de Dios sobre las pruebas. No son castigos, sino proceso de refinamiento. Tal como el oro se purifica en el fuego, nuestras almas se fortalecen y se embellecen a través de las pruebas. Dios no solo ve nuestro sufrimiento, sino que lo utiliza para moldearnos, hacernos más fuertes y acercarnos a su propósito divino. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Dios utiliza las pruebas para preparar a sus hijos es la historia de José en el libro de Génesis. Desde una edad temprana, José enfrentó un dolor indescriptible. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y acusado falsamente de un crimen que no cometió. Durante años, José vivió en la oscuridad, aparentemente abandonado. Sin embargo, incluso en el foso más profundo, Dios estaba con él. Génesis 39:21 nos dice: el Señor estaba con José, le brindó su bondad y hizo que se ganara la confianza del carcelero. La presencia de Dios nunca abandonó a José, y todas esas pruebas lo prepararon para el papel que jugaría como líder de Egipto, salvando a miles de personas de la hambruna. Lo que parecía ser una serie de derrotas fue en realidad un camino cuidadosamente diseñado por Dios hacia un propósito mayor. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos enfrentado desafíos que parecían no tener sentido? Quizás hemos perdido un empleo, enfrentado una enfermedad o experimentado el rechazo de personas que amamos. En esos momentos es fácil pensar que Dios nos ha olvidado, pero su palabra nos asegura que Él está trabajando incluso cuando no lo vemos. Romanos 8:28 proclama: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos ofrece esperanza. Nuestras luchas no son aleatorias. Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su plan perfecto. A veces el propósito detrás de nuestras pruebas
no se revela de inmediato. Al igual que un sembrador que planta semillas y espera pacientemente la cosecha, nosotros también debemos confiar en el tiempo de Dios. Imagina a un agricultor que siembra en tierra seca. Durante semanas no ve señales de vida. Sin embargo, debajo de la superficie, las semillas están germinando, creciendo raíces profundas. De la misma manera, nuestras pruebas pueden parecer estériles al principio, pero están preparando el terreno para una bendición futura. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no se apresura, pero tampoco llega tarde. Su tiempo es perfecto. Además de ser procesos de preparación, las pruebas son oportunidades para que nuestra fe crezca. En Hebreos 11 encontramos un catálogo de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero confiaron en Dios y vieron su fidelidad. Desde Abraham, quien dejó su hogar sin saber a dónde iba, hasta Moisés, quien condujo a los israelitas a través del Mar Rojo. Cada uno de ellos enfrentó circunstancias imposibles, pero su fe activó el poder de Dios. De manera similar, nuestras pruebas nos llevan a depender más profundamente de Él. Cuando no tenemos fuerzas propias, aprendemos a confiar en su poder ilimitado. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos durante nuestras pruebas es el desánimo. El enemigo susurra mentiras, haciéndonos creer que no somos lo suficientemente fuertes o que nuestras luchas nunca terminarán. Pero la verdad es que Dios está más cerca de nosotros en esos momentos de debilidad. En el Salmo 34:18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestras pruebas. Dios camina con nosotros, sosteniéndonos cuando no podemos seguir adelante. Para muchos, las pruebas también son una forma de redescubrir la presencia de Dios. En medio de las dificultades, a menudo nos encontramos más receptivos a su voz y más conscientes de su poder. Piensa en el pueblo de Israel, que clamó a Dios en medio de la esclavitud en Egipto. Sus pruebas los llevaron a buscar a Dios con todo su corazón, y Él respondió con liberación. De manera similar, nuestras pruebas pueden ser momentos de encuentro con Dios, donde experimentamos su amor y fidelidad de una manera más profunda. Además, es importante recordar que nuestras pruebas no solo tienen un impacto en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Cuando enfrentamos nuestras luchas con fe y perseverancia, nos convertimos en testimonios vivientes del poder de Dios. Nuestra fortaleza puede inspirar a otros a confiar en Él. La Biblia nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, Mateo 5, 14, 16. Y nuestras pruebas son oportunidades para reflejar su gloria. Al reflexionar sobre todo esto, es crucial recordar que Dios no nos da pruebas más allá de lo que podemos soportar. En 1 Corintios 10:13 encontramos esta garantía: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo no solo nos da esperanza, sino también la seguridad de que en medio de nuestras luchas siempre hay una salida, una solución que Dios ha preparado. Cada prueba que enfrentamos es una invitación a confiar en Dios de maneras nuevas y más profundas. Es en los momentos de mayor debilidad cuando su poder se perfecciona en nosotros. 2 Corintios 12:9. A través de nuestras luchas, Dios nos transforma, nos purifica y nos prepara para recibir sus promesas.
Y aunque no siempre entendamos su propósito, podemos descansar en su amor inquebrantable, sabiendo que Él nunca nos abandona. En cada lágrima, en cada momento de dolor, Dios está trabajando. Él está escribiendo una historia de redención y victoria en nuestras vidas. Y nuestras pruebas son solo un capítulo de esa historia. Al final veremos cómo todas las piezas encajan y cómo cada dificultad tuvo un propósito. Hasta entonces, caminemos con fe, confiando en que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará en su tiempo perfecto. Filipenses 1:6. A menudo en medio de nuestras pruebas nos preguntamos si Dios está trabajando en nuestra situación. Es fácil sentirnos olvidados o pensar que nuestros esfuerzos en la fe son inútiles. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que hay momentos en los que Dios comienza a revelar señales de su obra en nuestras vidas. Estas señales, aunque a veces sutiles, son un recordatorio de que Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que está obrando algo extraordinario, incluso cuando no lo entendemos por completo. En Isaías 43:19 Dios declara: mire que estoy por hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este versículo encapsula el mensaje de esperanza que necesitamos recordar. Dios siempre está preparando el terreno para un milagro, incluso en los lugares más inesperados. Cuando Dios está a punto de intervenir de manera poderosa, comienza a abrir caminos donde antes no los había. Esto no siempre significa grandes señales visibles. A menudo, las primeras señales de su obra son pequeñas transformaciones en nuestra paz interior. Filipenses 4:7 nos habla de esta paz que trasciende el entendimiento humano. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una de las señales más claras de que Dios está actuando. No es el resultado de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Incluso cuando todo parece incierto, esta paz nos asegura que Él tiene el control. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza pequeños detalles para confirmar que su obra está en marcha. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios ordenó a Moisés extender su vara sobre las aguas. Lo que parecía un acto insignificante desató uno de los milagros más impresionantes de la Biblia, la división del mar. Antes de que ocurriera el milagro, el pueblo tuvo que confiar en esa primera señal de obediencia y dirección divina. Esto nos recuerda que no debemos menospreciar los indicios iniciales que Dios nos da. Pueden parecer pequeños, pero son el preludio de algo mucho más grande, ¿no? Las señales de que un milagro está cerca también se manifiestan en oportunidades inesperadas. Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie más puede abrir. En Apocalipsis 3:8 Jesús dice: conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas puertas abiertas no siempre aparecen como soluciones instantáneas, sino como caminos que requieren fe y acción. El pueblo de Israel, por ejemplo, no solo vio el mar abrirse, sino que tuvo que atravesarlo con valentía, confiando en que las aguas permanecerían divididas hasta que todos hubieran cruzado. Esta idea se refuerza en Proverbios 3, 5, 6, donde se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Dios a menudo nos guía hacia lugares donde no vemos la solución completa.
Pero sus señales nos animan a dar el siguiente paso. Cada paso en fe es una afirmación de que su plan está avanzando, incluso cuando el resultado final aún no se ha revelado. Una de las formas más sorprendentes en que Dios revela que un milagro está cerca es a través de cambios en nuestras circunstancias, que antes parecían inamovibles. En el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, la situación parecía desesperada. Sin embargo, en el momento crítico, Dios envió a un ángel para protegerlos y ni siquiera el humo del fuego los tocó. Esto demuestra que cuando Dios decide intervenir, ni las circunstancias imposibles pueden detener su poder. Las Escrituras también nos muestran que las señales de un milagro no siempre son visibles de inmediato para los demás, pero son evidentes para quienes confían en Dios. En 1 Reyes 18, el profeta Elías oró para que lloviera después de una sequía prolongada. Al principio, su siervo solo vio una pequeña nube en el horizonte del tamaño de una mano. Sin embargo, esa pequeña nube fue suficiente para que Elías supiera que Dios estaba trayendo la lluvia prometida. Este ejemplo nos recuerda que no debemos ignorar las señales pequeñas o subestimarlas, porque a menudo son el inicio de una obra mayor. En medio de estas señales, Dios también nos llama a permanecer atentos y a discernir su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios en medio de nuestras pruebas nos permite identificar las señales que Él nos da y seguir su dirección. La voz de Dios nunca traerá confusión ni temor, sino paz y claridad. Es importante entender que no todas las señales serán obvias o dramáticas. A veces Dios trabaja en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana, revelando su mano en formas que requieren sensibilidad espiritual para ser reconocidas. Jeremías 29:13 nos da una clave importante para este discernimiento. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este pasaje subraya que un corazón dispuesto y receptivo es esencial para reconocer las señales de Dios. Las pruebas no siempre terminan de manera repentina. Muchas veces las señales de un milagro aparecen gradualmente, como un amanecer que ilumina el cielo poco a poco. Este proceso nos enseña a confiar en el tiempo de Dios y a mantenernos firmes en la fe. En Habacuc 2:3 leemos, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos anima a no desesperar, incluso cuando las señales parezcan pequeñas o el milagro demore en manifestarse. La paciencia es una virtud que Dios desarrolla en nosotros mientras esperamos su intervención. Santiago 5, 7, 8 compara esta paciencia con la de un agricultor que espera la cosecha. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Este pasaje nos recuerda que las señales de un milagro, aunque a veces pequeñas, son como las primeras gotas de lluvia que anuncian una cosecha abundante. Dios no solo nos da señales para alentarnos, sino también para fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. En Efesios 3:20 se nos asegura que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Este versículo nos anima a esperar en grandeza y a no limitar nuestras expectativas, porque el poder de Dios no tiene límites. Al reflexionar sobre las señales de un milagro, es vital recordar que estas no son promesas vacías ni meras coincidencias. Cada indicio de su obra es una declaración de que su plan está en marcha. En Isaías 55:11, Dios afirma:
Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esto nos asegura que todo lo que Dios promete se cumplirá, y las señales son solo el comienzo de ese cumplimiento. A medida que vemos las señales de un milagro acercándose, nuestra respuesta debe ser una fe renovada y una disposición a actuar según la dirección de Dios. Esto significa orar con fervor, buscar su presencia y estar listos para dar los pasos que Él nos indique. En Mateo 7:7 Jesús nos anima: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este llamado a la acción refleja el papel que desempeñamos en la manifestación de los milagros de Dios en nuestras vidas. Las señales de un milagro son recordatorios tangibles de que Dios está obrando en nuestro favor, incluso en los momentos más difíciles. Aunque no siempre comprendemos su tiempo o sus métodos, podemos confiar en que cada señal es un paso más hacia el cumplimiento de su plan perfecto. Mientras esperamos, nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe, confiando en que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a término. Filipenses 1:6. La fe es el elemento más poderoso que podemos cultivar durante nuestras pruebas. Es el ancla que nos mantiene firmes cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza, y es también la llave que abre las puertas de los milagros. En Hebreos 11:1 encontramos una definición que resuena profundamente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe no depende de lo que nuestros ojos pueden percibir, sino de una confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios. En medio de nuestras luchas, esta fe nos permite caminar con la certeza de que Dios está trabajando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. Es importante entender que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción continua. Es la decisión de confiar en Dios, no solo cuando las cosas son claras, sino especialmente cuando no lo son. La Biblia nos ofrece innumerables ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos imposibles y mantuvieron su fe, convirtiéndose en instrumentos para que Dios manifestara su poder. En Marcos 5:36, Jesús les dijo a aquellos que dudaban: no temas, solo cree. Estas palabras son un llamado a rechazar el temor y a abrazar la fe con valentía, incluso en los momentos más oscuros. Durante las pruebas, el enemigo busca sembrar dudas en nuestro corazón, susurrándonos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que Dios ha olvidado sus promesas. Sin embargo, la fe nos permite aferrarnos a la verdad de que Dios es fiel y cumple lo que promete. En Números 23:19 leemos: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Este pasaje nos recuerda que las promesas de Dios no están sujetas a cambios ni limitadas por las circunstancias humanas. El poder de la fe radica en su capacidad de mover el corazón de Dios. En Mateo 17:20 Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Aunque nuestra fe pueda parecer insignificante, Dios puede hacer cosas asombrosas con ella. Esto no depende de nuestra fuerza, sino de su poder obrando a través de nosotros. La fe también nos da la valentía para actuar en obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía
para ir a una tierra que Él le mostraría. Aunque Abraham no sabía a dónde iba, confió en la promesa de Dios y obedeció. Este acto de fe marcó el inicio de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Del mismo modo, nuestra fe nos impulsa a obedecer a la palabra y acusar de la sede un poco, o que confiando en que su plan es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Uno de los mayores desafíos de la fe es perseverar cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia y la fe van de la mano, y a menudo Dios utiliza los periodos de espera para fortalecer nuestro carácter y nuestra confianza en Él. En Santiago 1, 3, 4 se nos enseña, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso de perfección no es fácil, pero es esencial para que podamos recibir las bendiciones de Dios con un corazón lleno de gratitud y entendimiento. La fe también nos permite ver nuestras pruebas desde una perspectiva diferente. En lugar de verlas como obstáculos, las reconocemos como oportunidades para que Dios manifieste su gloria. En Juan 11, cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Aunque la situación parecía desesperada, la fe de Marta permitió que ella presenciara uno de los milagros más grandes de Jesús: la resurrección de su hermano. De manera similar, nuestras pruebas, por difíciles que sean, son plataformas donde Dios puede demostrar su poder y fidelidad. Otra característica de la fe es que nos da fortaleza en la debilidad. En 2 Corintios 12:9 Dios le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que no necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, porque el poder de Dios se manifiesta de manera más gloriosa en nuestras áreas de debilidad. Cuando dependemos completamente de Él, su gracia nos sostiene y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Además de fortalecernos, la fe nos conecta con las promesas de Dios. En 2 Pedro 1:4 se nos dice que Dios nos ha dado promesas preciosas y magníficas para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Estas promesas no son meras palabras, sino verdades eternas que podemos reclamar a través de la fe. En cada prueba podemos recordar que las promesas de Dios son un refugio seguro y una guía para nuestra vida. La fe no elimina los problemas, pero nos da una perspectiva sobrenatural para enfrentarlos. En Romanos 8:37, Pablo escribe: en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Es un recordatorio de que independientemente de lo que enfrentemos, somos victoriosos, porque estamos en las manos de un Dios que nunca falla. Finalmente, la fe nos invita a una comunión más profunda con Dios. En Hebreos 11:6 se afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo subraya que la fe no solo es esencial para recibir milagros y la tez, sino también para cultivar una relación íntima con nuestro Creador. A través de la fe aprendemos a depender de su amor, su dirección y su provisión en cada aspecto de nuestra vida. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que su poder se manifestará en el momento perfecto. Nuestra tarea no es entender todos los detalles,
sino confiar en que el Dios que creó los cielos y la tierra también está orquestando cada detalle de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. Mientras avanzamos con fe, podemos tener la seguridad de que estamos caminando hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros, Filipenses 1:6, y nuestras pruebas, por difíciles que sean, son solo una etapa en el camino hacia su propósito eterno. En la vida espiritual, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a discernir la voz de Dios en medio de las pruebas. Es fácil sentirnos abrumados por el ruido de nuestras propias emociones, el peso de las circunstancias o las voces externas que intentan distraernos. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que Dios habla a su pueblo, y aquellos que buscan su guía con un corazón humilde pueden reconocer su voz. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje nos recuerda que la capacidad de escuchar a Dios no está reservada para unos pocos elegidos, sino que es una promesa para todos aquellos que caminan en comunión con Él. Identificar la voz de Dios no siempre ocurre a través de grandes manifestaciones. A menudo se presenta de formas sutiles que requieren sensibilidad espiritual. En 1 Reyes 19 encontramos un momento clave en la vida del profeta Elías. Después de una intensa confrontación con los profetas de Baal, Elías se retiró al desierto sintiéndose agotado y desanimado. Fue en ese contexto que Dios le habló, no a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego, sino en un suave susurro. Este relato nos enseña que en muchas ocasiones la voz de Dios se encuentra en la quietud, lejos del caos y las expectativas humanas. En un mundo lleno de distracciones, el silencio se convierte en una herramienta poderosa para sintonizar nuestros corazones con la voz divina. En Marcos 1:35 se describe cómo Jesús, incluso en medio de su ministerio ocupado, buscaba momentos de soledad para orar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también le permitía recibir dirección clara para su misión. Este ejemplo nos invita a hacer espacio en nuestras vidas para escuchar a Dios con atención y entrega. A veces, escuchar a Dios implica superar nuestras expectativas sobre cómo Él debería hablar. En Jeremías 33:3, Dios nos ofrece una invitación poderosa. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este pasaje destaca que la comunicación divina no siempre sigue nuestras reglas. En lugar de buscar respuestas inmediatas o espectaculares, debemos estar dispuestos a recibir su mensaje de la manera que Él elija. La Biblia también nos enseña que Dios habla a través de su palabra escrita. En Salmo 119, 105, leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo subraya que las Escrituras son la guía definitiva para discernir la voluntad de Dios. Al meditar en su palabra, no solo encontramos consuelo y fortaleza, sino también claridad para tomar decisiones alineadas con su propósito. Es un recordatorio de que cualquier mensaje que recibamos debe estar en armonía con los principios de la Biblia, porque Dios nunca se contradice. Además de la Biblia, Dios puede utilizar otros medios para hablar con nosotros, como circunstancias específicas o personas que nos rodean. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud
de consejeros hay seguridad. Este principio nos anima a buscar consejo en aquellos que caminan con Dios, permitiendo que su sabiduría fluya a través de sus palabras. Sin embargo, es fundamental filtrar cualquier consejo a la luz de las Escrituras y la oración, asegurándonos de que provenga de Él. Otro aspecto crucial para escuchar la voz de Dios es cultivar un corazón receptivo. En Jeremías 29:3 encontramos una promesa transformadora. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo pone énfasis en la importancia de la sinceridad y la intención. Un corazón lleno de orgullo o distracciones no puede captar el susurro de Dios, pero un corazón humilde y dispuesto puede reconocer su voz con claridad. En ocasiones Dios utiliza nuestras pruebas para llamar nuestra atención y redirigirnos hacia su voluntad. En Hebreos 12:6 se afirma: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son un signo de rechazo, sino una oportunidad para corregir nuestro rumbo y volver nuestra mirada hacia Él. A través de estas experiencias, aprendemos a depender completamente de su dirección. La paciencia es otro factor clave para discernir la voz de Dios. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos enseña que esperar en Dios no es un acto pasivo, sino una demostración activa de fe y confianza. Durante este tiempo de espera, Dios nos prepara para recibir su dirección con un corazón fortalecido y una mente clara. Por último, la obediencia desempeña un papel central en el proceso de escuchar a Dios. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado nos desafía a actuar en respuesta a lo que Dios nos revela. La verdadera prueba de que hemos escuchado su voz no está en reconocerla, sino en seguirla con determinación, incluso cuando el camino parece incierto. Dios sigue hablando a su pueblo hoy, guiándonos en cada paso de nuestra jornada espiritual. A través de su palabra, el Espíritu Santo y las experiencias de nuestra vida, Él nos ofrece dirección, consuelo y esperanza. Al aprender a discernir su voz, podemos caminar con confianza hacia el propósito que Él ha preparado para nosotros, sabiendo que nunca nos dejará ni nos abandonará. Su voz, aunque a veces sutil, siempre está presente para aquellos que tienen oídos dispuestos a escuchar y un corazón listo para obedecer. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son eventos aislados ni carentes de sentido. En el diseño divino, incluso los momentos más oscuros tienen un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Dios no solo permite las dificultades, sino que las utiliza como herramientas para cumplir su voluntad y llevarnos hacia una comprensión más profunda de su plan. En Romanos 8:28 encontramos una verdad que trasciende nuestras emociones. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta declaración no es solo una promesa, sino una invitación a confiar plenamente en que nuestras pruebas son parte de un camino cuidadosamente trazado. Cuando observamos las Escrituras, vemos que el propósito del sufrimiento siempre está vinculado a una transformación mayor. En Génesis, la historia de José revela cómo Dios toma situaciones aparentemente injustas y dolorosas y las transforma en instrumentos de su gloria. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo utilizó para salvar vidas. Este principio sigue vigente. Las pruebas no son un fin en sí mismas, sino un medio a través del cual Dios obra para cumplir su propósito eterno.
En Isaías 55, 8, 9, él mismo declara: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los suyos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este reconocimiento de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros nos llama a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, debemos considerarlas como oportunidades para que Dios muestre su poder y nos acerque a Él. Entonces, en Corintios 4:17, Pablo escribe: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo no minimiza nuestro dolor, sino que lo coloca en el contexto de una gloria futura que supera cualquier sufrimiento presente. Las pruebas también tienen el propósito de moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Santiago 1, 3, 4 se nos dice que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esta obra no es simplemente una mejora superficial, sino una transformación profunda que nos prepara para vivir plenamente el propósito de Dios. Cada dificultad que enfrentamos se convierte en una herramienta que Él utiliza para afinar nuestras vidas, quitando lo que no le glorifica y fortaleciendo lo que sí lo hace. Además, el propósito del sufrimiento no se limita a nuestra transformación personal. A menudo Dios utiliza nuestras pruebas para impactar a quienes nos rodean. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje revela que nuestras pruebas no son solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de consuelo y esperanza para otros. Otra dimensión del propósito del sufrimiento es que nos lleva a depender completamente de Dios. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda al pueblo de Israel cómo Dios permitió el hambre en el desierto para enseñarles a depender de Él. Te humilló y te dejó tener hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje muestra que a través de nuestras necesidades, Dios nos enseña que su provisión es más que suficiente y que nuestra seguridad no proviene de los recursos terrenales, sino de su fidelidad. En las Escrituras también encontramos que el sufrimiento nos capacita para cumplir con el propósito específico que Dios ha puesto en nuestras vidas. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Aunque Jeremías enfrentó oposición, burlas y rechazo, su llamado se cumplió a través de las pruebas. De manera similar, nuestras dificultades son parte del proceso que Dios utiliza para prepararnos y posicionarnos en el lugar correcto para cumplir su propósito. Este proceso de preparación también nos enseña humildad y nos recuerda que no podemos hacerlo solos. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de nuestras luchas, aprendemos a depender de su gracia y a reconocer que su fortaleza es suficiente para sostenernos en cada circunstancia. Este reconocimiento no solo nos da paz, sino que también nos libera del peso
de tratar de enfrentar las pruebas con nuestras propias fuerzas. Además, las pruebas nos revelan el carácter de Dios de manera que de otro modo no podríamos experimentar. En Salmos 34:18 se nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. En nuestras luchas descubrimos que Dios es un refugio presente y fiel, alguien que no solo comprende nuestro dolor, sino que también camina con nosotros a través de él. Por último, las pruebas tienen el propósito de recordarnos que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad. En Filipenses 3:20-21 Pablo escribe: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Este pasaje nos recuerda que nuestras luchas terrenales son temporales y que nuestra esperanza final está en la redención y restauración completa que experimentaremos en la presencia de Dios. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada lágrima, cada momento de dolor tiene un propósito divino. Aunque no siempre comprendamos completamente lo que Él está haciendo, podemos confiar en que su plan es bueno y que su amor nunca nos abandona. Al permitir que Él use nuestras dificultades para su gloria, encontramos propósito en el sufrimiento y descubrimos la paz que solo su presencia puede ofrecer. En el camino de la fe, uno de los actos más poderosos que podemos practicar es la gratitud, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles. Agradecer a Dios en medio de las pruebas no es un acto natural para el corazón humano, pero es una respuesta espiritual que abre puertas a bendiciones y milagros. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una exhortación clara. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos llena de la paz divina que supera cualquier dificultad. Agradecer no significa negar el dolor o ignorar las pruebas. Significa reconocer que, aunque las circunstancias sean desafiantes, Dios sigue siendo soberano y fiel. En Salmo 104 se nos invita a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias y alabanza. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Este versículo revela que la gratitud nos conecta directamente con el corazón de Dios y nos permite experimentar su cercanía, incluso en los momentos más oscuros. En las Escrituras vemos cómo la gratitud precede a los milagros. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, lo primero que hizo fue agradecer a Dios por los panes y los peces, a pesar de que eran insuficientes para la multitud. Juan 6:11. Este acto de gratitud no solo bendijo los alimentos, sino que desató una provisión sobrenatural que excedió todas las expectativas. Este ejemplo nos muestra que la gratitud no se basa en lo que tenemos, sino en nuestra fe, en lo que Dios puede hacer con lo que hemos recibido. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestro enfoque. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo difícil de nuestras pruebas, nos ayuda a ver las bendiciones que ya hemos recibido. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo nos desafía a adoptar una actitud de agradecimiento constante,
no porque nuestras circunstancias sean siempre ideales, sino porque sabemos que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Además, la gratitud nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Dios. En Salmos 103:2 se nos exhorta: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este llamado a recordar las obras de Dios en nuestras vidas nos lleva a una reflexión más profunda sobre su fidelidad y amor. Cuando agradecemos, no solo reconocemos lo que Dios ha hecho, sino que también fortalecemos nuestra fe en lo que Él seguirá haciendo. La Biblia también nos enseña que la gratitud es una herramienta poderosa contra el temor y la duda. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Este versículo conecta la gratitud con la paz, recordándonos que un corazón agradecido no está lleno de ansiedad, sino de la certeza de que Dios está en control. En momentos de dificultad, la gratitud actúa como una declaración de fe. Cuando agradecemos a Dios por su provisión, incluso antes de verla manifestada, estamos proclamando nuestra confianza en su capacidad para cumplir sus promesas. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este acto de agradecer de antemano refleja una fe inquebrantable que mueve el corazón de Dios. La gratitud también nos prepara para recibir más de Dios. En Lucas 17:15 y 19, solo uno de los 10 leprosos que fueron sanados regresó a Jesús para darle gracia. A este hombre Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Aunque los otros también fueron sanados físicamente, el que regresó en gratitud recibió una bendición adicional, una sanidad completa que incluyó su alma. Este relato nos enseña que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también abre la puerta a una mayor plenitud en su presencia. A través de la gratitud, Dios también transforma nuestro carácter. En Efesios 5:20 se nos exhorta a dar siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado nos invita a desarrollar una actitud constante de agradecimiento que refleja la humildad y el reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él. Al hacerlo, nos alejamos de la queja y del descontento, permitiendo que la alegría y la paz llenen nuestras vidas. Finalmente, la gratitud nos posiciona para experimentar el poder transformador de Dios. En Daniel Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentaba un ejército inmenso, él y el pueblo de Judá comenzaron a alabar a Dios incluso antes de que se librara la batalla. Mientras cantaban y alababan, Dios desató una confusión entre los ejércitos enemigos, asegurando la victoria para su pueblo. Este evento nos enseña que la gratitud y la alabanza no solo son respuestas espirituales, sino armas poderosas en medio de nuestras pruebas. Agradecer a Dios no siempre es fácil, especialmente en medio del dolor. Pero cuando escogemos alabarlo y reconocer su bondad, algo cambia dentro de nosotros. En Hebreos 13:15 se nos anima, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio de alabanza, nacido de un corazón agradecido, nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos lleva a un lugar de comunión más profunda con Él. Dios no pasa por alto un corazón agradecido. Él escucha cada palabra de gratitud y responde con su favor y su amor
inagotable. A través de la gratitud no solo honramos a Dios, sino que también nos alineamos con su propósito, abriendo nuestras vidas a su obra transformadora. Agradecer en todo momento es una expresión de fe, un testimonio de confianza y una declaración de que creemos en el poder de Dios para cambiar cualquier situación para su gloria. Al llegar al final de este mensaje, es importante detenerse un momento y reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Cada prueba, cada lucha y cada lágrima son piezas de un mosaico divino que Él está formando con amor y precisión. Pero aquí hay una verdad que a menudo olvidamos. Las pruebas no solo terminan con un milagro, también revelan un cambio más profundo que Dios ha estado trabajando en nuestro interior. Porque no solo se trata de lo que sucede alrededor de nosotros, sino de lo que sucede dentro de nosotros. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios da corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Este intercambio divino no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Cuando atravesamos el fuego y la tormenta, no salimos siendo los mismos. Dios utiliza las pruebas para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para una gloria mayor. No es solo el milagro que vemos al final lo que importa, sino la persona en la que nos hemos convertido durante el proceso. Dios también nos enseña que a través de cada prueba hay una preparación para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Efesios 3:20 se nos asegura que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Este versículo no solo habla de un futuro milagro, sino del propósito detrás de todo lo que enfrentamos. Porque cuando Dios trabaja en nosotros, no solo está resolviendo problemas inmediatos, está plantando semillas de propósito eterno. Semillas que florecerán en formas que aún no entendemos. A menudo en medio de nuestras luchas nos concentramos tanto en el final de la prueba que olvidamos algo fundamental. Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Deuteronomio 31:8, Moisés le dice al pueblo: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa nos asegura que no importa cuán oscuro sea el valle, no caminamos solos. La presencia de Dios es el milagro constante que nos sostiene en cada momento. El final de una prueba también marca el inicio de una nueva etapa. En Josué 1:9 Dios anima a Josué diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo nos recuerda que después de cada milagro hay un llamado, un nuevo camino que debemos recorrer con valentía. Dios no nos lleva a través de pruebas solo para restaurarnos, sino para lanzarnos hacia un propósito que glorifique su nombre. Otro aspecto que no podemos ignorar es que los milagros no siempre se ven como esperamos. A veces la respuesta de Dios no es cambiar nuestras circunstancias, sino transformarnos a nosotros. En 2 Corintios 12 pone: Dios le haría pedir a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos muestra que aunque el milagro que esperamos no llegue en la forma que imaginamos, la gracia de Dios siempre será suficiente para sostenernos y guiarnos hacia su propósito. La conclusión de una prueba también nos llama a testificar de la fidelidad de Dios. En Salmo 66:16 el salmista declara:
Vengan y escuchen todos los que temen a Dios. Les contaré lo que ha hecho por mí. Este acto de compartir nuestras experiencias no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece la fe de otros. Cuando proclamamos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, encendemos una llama de esperanza en los corazones de quienes nos escuchan. Además, es crucial recordar que cada prueba superada es una preparación para algo más grande. En Jeremías 29:11 Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios no nos lleva por un camino sin propósito. Cada paso, incluso los más difíciles, nos está acercando a un destino que Él ha planeado desde el principio. La restauración que sigue a una prueba no solo trae alivio, sino también renovación. En Joel 2, 25, 26, Dios promete: les compensaré a ustedes por los años que devoró la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, su Dios. Este tipo de restauración no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica, mostrando que Dios no solo sana, sino que también redime cada aspecto de nuestras vidas. Al mirar hacia adelante es esencial mantener una postura de expectativa. Dios no solo nos lleva a través de pruebas para dejarnos donde comenzamos. Su plan es siempre llevarnos de gloria en gloria. En Filipenses 1:6 se nos asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos da la seguridad de que Dios no deja nada incompleto. Cada prueba, cada victoria es parte de un proceso continuo que culminará en la plenitud de su obra en nosotros. Finalmente, cada milagro que experimentamos es un recordatorio de quién es Dios. En Éxodo 15:11 Moisés canta: ¿quién entre los dioses es como tú, Señor? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas? Este reconocimiento nos invita a no perder de vista la grandeza de Dios, incluso cuando nuestras pruebas terminan. Porque al final no se trata solo del milagro que recibimos, sino del Dios que lo hizo posible. A medida que concluimos esta reflexión, recuerda que tu prueba no es el final de la historia. Es un capítulo en una narrativa divina que está siendo escrita con amor y propósito. Y cuando ese milagro llegue, será un testimonio no solo de la fidelidad de Dios, sino de la obra que ha estado haciendo en ti. Porque en su diseño perfecto, las pruebas no son solo un camino hacia la victoria, sino una preparación para vivir en la plenitud de su llamado.